equivoques. Señores, buenos días. Muy buenos días, mis amigos telespectadores. Como siempre, la cordial bienvenida a su revista noticiosa, también informativa aquí Santo Domingo. Siempre les digo la misión de nosotros como programa. Bueno, llevarles informaciones tanto del orden nacional como internacional. Y como también tenemos ya de costumbre, semanalmente por aquí, tener la presencia siempre agradable de José Gómez Cerda, con un tema de interés que vamos en el día de hoy a disfrutar del mismo. Nunca a José le gusta que le den lisonjas ni nada de eso, pero yo particularmente les digo que podría ser uno de los mentores principales que ha tenido el país en materia de sindicalismo, y aparte de eso también ha tenido mucha notoriedad en lo que es los movimientos, no solamente sindicales, sino también en materia de periodismo, periodista destacado, actualmente presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, en fin, y como es lógico, lo más importante, una persona que ha escrito más de 60 libros, pues imagínese usted. Por eso nos complace tenerlo por aquí en el día de hoy con un tema siempre ligado a la cultura y a la escritura. En el día de hoy el tema a debatir es el oficio de escribir. José, ¿cómo estás? Buen día, Estuardo. El lunes 18 de este mes vamos a iniciar un curso online sobre el arte de escribir. Y el primer tema que vamos a tratar es sobre el oficio de escribir. Aunque no es normal que cuando en las universidades o en cualquier parte se hace un curso se hable del contenido, nosotros queremos socializar, claro, para que la gente que están interesados puedan saber de qué se trata ese curso. Entonces el curso es el arte de escribir. De escribir. ¿Y qué habla la diferencia entre el arte de escribir y el oficio de escribir? Bueno, el arte es escribir con belleza, digamos. El oficio es la tarea que uno hace. Perfecto. Entonces, tú eres periodista, tú eres productor, tu oficio es ese, la comunicación social. Hay otras personas que tienen como oficio, por ejemplo, muchas mujeres, su oficio es hacer trabajo en la casa, especialmente por eso se llaman amas de casa. Y otros tienen oficio, profesiones, tareas. Son las cosas que nosotros hacemos. Un escritor tiene que tener como su oficio, como su tarea, el escribir. Y escribir todos los días. El que no es escritor hace otras tareas diferentes o tiene otros oficios y a veces escribe, pero escribe no en la parte normal, profesional. Pero una persona que quiera publicar sus libros, que quiera escribir en los periódicos, que quiera hacer cualquier trabajo de escritura, tiene que tener eso como un oficio. Entonces, hay personas, por ejemplo, yo tengo diversas actividades, pero mi oficio es escribir. Hay personas que tienen su oficio de otras cosas o sus tareas. La persona que quiere dedicarse a escribir, que tener eso como un oficio, pero, José, no quiere decir que va a vivir de eso, porque muy pocas personas en nuestro ambiente vive de eso. Hay periodistas que viven de eso, de escribir, que son empleados de periódicos, son reporteros, viven de eso. Pero de escribir para hacer libros, para vender libros, aquí no hay nadie que pueda vivir de eso. Muy difícil. Muy difícil. Ni siquiera Bosch ni Balaguer vivían de eso. O sea, tenían eso como entrada, pero no para vivir de ese oficio. Yo diría a nivel prácticamente universal, porque se necesita tener ya un bestseller para usted bueno, vivir de eso. Hay personas, por ejemplo, profesionales en países desarrollados, que tú escribes un libro, no es como nosotros, que tiene que salir a venderlo. Tú se lo das a una editora, y la editora o te paga una cantidad de dinero por el derecho de ese libro, o te da 1% de los libros que se vendan. Y hay personas que tienen, como tú dices, un bestseller, y con eso pueden vivir su vida, porque el consumo de los libros es por millares. Nosotros no llegamos ni a centenares. Imagínate. Nosotros estamos en decenas todavía.
Entonces, la persona que se dedica a escribir, que tiene el escribir como un oficio, tiene que escribir todos los días. El escribir es una vocación. Asimismo que hay personas que tienen vocación para la vida religiosa, que se dedican 24 horas a la vida religiosa. Hay otras personas que tienen vocación para la pintura y se dedican a pintar. Otros son músicos y se dedican a la música. El que va a escribir tiene que dedicarse por lo menos 1 hora todos los días para leer y 1 hora para escribir. Porque el que no lee no puede escribir. ¿Cuáles serían las horas más adecuadas para ese tipo de...? Depende de la persona. Hay personas que trabajan 8 horas al día. Quiere decir que tienen que levantarse muy temprano, que tienen que estar en su, digamos, en su oficina muy temprano. Entonces esa persona a lo mejor es en la noche escribir. Hay otras personas que no tienen la rigurosidad de los horarios de trabajo. Entonces esa persona lo más adecuado es por la mañana. Mientras más temprano es mejor. ¿Por qué? Porque para escribir tú necesitas una inspiración. ¿Dónde está la inspiración? La inspiración para el escritor está primero que todo en el silencio. Tú tienes que estar en un sitio que haya silencio, en un sitio donde tú te sientas cómodo, en un sitio donde tú te puedas inspirar. Quiere decir, no es lo mismo estar en una casa donde hay apartamento, hay ruido, hay bulla o algo, o tú estar frente al mar o en una montaña, en un ambiente agradable, que tú te sientas bien. Y al tú sentirte bien puede llegar inspiración. Donde tú estás incómodo para trabajar, que no oyes ruido, oyes movimiento, oyes cosas, no te da una buena inspiración. Pero José, en eso que tú dices con mucho acierto, hay una situación de por medio, porque por ejemplo, para una persona llevar ese método de vida para escribir, va a abandonar lo que es el sustento diario. ¿De dónde lo va a sacar? Bueno, no va a trabajar, no va a escribir 8 horas. Yo estoy diciendo 1 hora para leer y 1 hora para escribir. El día tiene 24 horas. Pero tendría que trasladarse a ese lugar que tú dices. Pues, si bueno, pero tú puedes ir un fin de semana. Puedes ir, o sea, sacar el tiempo tú. Ya, okay. Para tú ir a un sitio que te sientas agradable. Hay personas, por ejemplo, ahora en los días, y ahora que se va, por ejemplo, a un supermercado donde hay una cafetería o algo así, y en horas no de comida, digamos las 10 a las 4 o algo, tú tienes silencio, tienes tranquilidad. Hay cafeterías que tú lo puedes hacer. Lo ideal es hacerlo en tu oficina o en tu casa. Si tienes una oficina en tu casa, pues mucho mejor. Porque ahí tú puedes tener el ambiente, quiere decir, tienes tu computadora, tienes tu lapicero, tienes esto, puedes tomarte un café, lo que sea. O en una biblioteca. Y tener tus libros que tú vas a consultar. Entonces, tú tienes que tener un sitio agradable. O sea, hay personas que le llega la inspiración. O sea, en escritura se llama idea creadora. La idea creadora te puede llegar a ti en cualquier momento. Tú puedes ir transportando, manejando tu carro, o puedes ir como pasajero, o puedes ir caminando. Te llega una idea. Entonces, para el escritor eso es un privilegio. Y esa idea hay que anotarlo. En una libreta, en un cuaderno, hasta en una servilleta que tú te llega la inspiración. Porque el ambiente a veces depende cómo es que te puede llegar esa idea creadora. Entonces, cada persona tiene un estilo, una forma diferente. Hay sitios que tú vas que te sientes agradable. Como dice, tú vas a comer cualquier cosa y te dicen, va a comer como en tu casa. Yeah. Quiere decir que se supone que tú en tu casa te sientes bien cuando estás comiendo con tu familia. Entonces, el escritor tiene que aprovechar ese momento que le llega, que se llama idea creadora. Entonces, los sitios, por ejemplo, para el escritor, el que tiene vocación para escribir, y cuando estoy hablando de escribir, no quiere decir escribir, todos escribimos todos los días, pero no, escribir para un público, escribir para publicar un libro, para publicar un artículo, para publicar un documento. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se dice normalmente que tú tienes que visitar otros lugares. Tú no te puedes quedar en el mismo ambiente durante todo el tiempo, porque va a ver lo mismo, va a notar lo mismo. Pero si tú, por ejemplo, en nuestro país, tú te vas a otra provincia, digamos, te vas a Punta Cana, o te vas a Bávaro, te vas a Puerto Plata, a Boca Chica, a Juan Dolio, a Samaná, cualquier otro sitio que cambie de ambiente, para el escritor eso es una novedad, porque no va a tener en tu mente solo lo tradicional que tú haces.
Si puede salir al extranjero, pues mucho mejor. ¿Tiene necesariamente el escritor que tener el argumento de su obra a escribir? Bueno, todas las obras que uno escribe tienen 3 partes. El inicio, la trama y el final. Quiere decir, ¿qué tú tienes que tener presente cuando tú vas a escribir? Digamos, tú te sientes en una maquinilla o una computadora, está en blanco y tu mente está en blanco. Ahora, tú lo que vas a hacer es transmitir lo que está en tu cerebro, en tu inteligencia, por escrito. Tú lo tienes y tú tienes que pensar eso primero antes de ponerte a escribir. Dice, esto va a comenzar así, la trama va a ser así y va a terminar así. Bueno, tú comienzas a trabajar. ¿Qué pasa? En el transcurso de lo que tú vas escribiendo, se puede cambiar todo, porque te guía. Las ideas te guían y tú comienzas a decir, voy a hacer esta trama. Bueno, pero no te sale esa trama, te sale otro. Porque mientras tú vas escribiendo, tu inteligencia se va involucrando dentro de lo que tú escribes y te puede cambiar de un momento a otro. Eso en el caso de las novelas. En todo. Tú vas a escribir un artículo, por ejemplo, como periodista, y tú comienzas a decir, yo voy a detallar esto, voy a explicar el fondo de esto y voy a terminar así. Pero cuando tú comienzas a escribir, te vienen otras ideas y dices, no voy a hacer esto, no voy a mencionar tal cosa, voy a mencionar esto, voy a poner esto. Sea para un artículo, sea para un documento, sea para un libro, son 3 partes fundamentales. ¿Cómo tú vas a comenzar? Como decir, en el avión, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son las partes importantes? Cuando tú te montas, el trayecto y cuando aterrizas. Ahí son las 3 cosas. Sí. En un cuento, una novela, un ensayo, tú tienes que tener esas 3 cosas. Ahora, la mente te va guiando lo que tú vas escribiendo y se puede transformar y se puede revertir o se puede transformar en otra cosa. Pero esas son las 3 partes principales. Hablaba de que uno debe cambiar de ambiente. Se aconseja especialmente a los jóvenes que cuando tengan vocación de escribir, estudien otros idiomas. O sea, si tú escribes en español y tienes el mundo en español, si tú estudias, por ejemplo, inglés, que es un idioma universal, que es el idioma no es el que tiene mayor cantidad de personas, pero el negocio, las cosas de internet, las tecnologías nuevas, están todo en inglés. Entonces, eso es para familiarizarse con la persona que cuando el libro ya escrito llegue a sus manos, si no es del idioma español, pues tenga un concepto de lo que realmente está leyendo. No. O sea que tú en tu mente, si tú tienes y habla, puedes leer en inglés, por ejemplo, y tú puedes leer un libro en inglés, tú conoces otro mundo diferente, porque lo hacen desde una versión diferente. Un escritor norteamericano tiene una visión diferente a un escritor hispano o un francés. Entonces, el tú entender otros idiomas es recorrer otro mundo, porque va a leer, digamos, en original, no copias, no traducciones, un mundo diferente al que tú conoces. Yeah. Por ejemplo, aquí en las islas del Caribe, bueno, hay muchos países, islas que son de origen británico o inglés. Entonces, esas personas, su mentalidad es diferente a los que hablamos español. Hay islas, Martinica, Guadalupe y Cayena, que hablan francés. Esa gente tiene otra mentalidad diferente a la nuestra. Entonces, un escritor debe conocer otros idiomas. Yo no digo que hablen a la perfección, sino que entiendan, que pueda darse a entender y pueda entender, o por lo menos leer un libro. Okay. Entonces, son cosas para los escritores muy importantes en el oficio de escribir. Quiere decir, el oficio no es solamente escribir. Tú tienes que tener vocación, tú tienes que tener tiempo, tú tienes que tener lugar para escribir y tú tienes que cambiar de ambiente para tú ver otras cosas, no las rutinas que tú ves todos los días, porque de ahí no surgen ideas creadoras, sino cambiar. Y hablar, entender por lo menos otros idiomas. Yo puedo leer en rumano, puedo leer en italiano, puedo leer en portugués, en francés, en inglés, en español. Quiere decir que yo tengo un mundo amplio porque puedo hablar de cosas que una persona normal que no entienda idioma está limitado solamente a lo que conoce en el idioma español. Muy bien, hago la pausa, pero como siempre me gusta dejar sobre la mesa para después
de la pausa. Por ejemplo, hay escritores, inclusive que han tenido libros famosísimos, bestseller, que prácticamente todos esos datos que tú dices que es el oficio de escribir, ellos no lo llevan a cabo, sino que usted lo ve en una forma medalaganaria llevando su vida de un lugar a otro, y sin embargo hacen ese tipo de escritura con esa calidad. Después de la pausa, la contesta. Adelante, director.